Marcelita que grabe como ayer, ¿puede? Marcela, ok. Y pues bueno, siempre empezamos con una Ave María a la Virgen, porque todos estos conferencias, encuentros, testimonios que hacemos, pues son eso, amarnos con el ser mujer, y no hay mejor modelo y ejemplo que nuestra madre. Entonces, encomendar el fruto de estos encuentros y que nos ayude a abrir el corazón para todo lo que ella nos quiere y el Señor nos quiere transmitir. Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres del Señor, bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Aleluya. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. A ver, aquí están llegando otras chicas. Tengo que hacer espacio. Es que hoy estamos más atrás y menos conectadas, lo cual está muy bien. A ver. Vale. Bueno, aquí tengo unas cuantas aquí a mi espalda, no sé si se ven, que también... Sí. Pues nada, María José, si quieres puedes empezar presentándote un poquito y ya Vale. lo que el Señor te vaya inspirando, y ya pues luego las chicas harán sus preguntas. Muy bien. No sé si se me escucha bien porque yo te oigo a ti muy entrecortada. Espero que a mí se me escuche bien. ¿Sí? Sí. Vale, pues mi nombre es María José Arranz, soy española, tengo 55 años, llevo casada con mi marido, con Juanjo, 30 años y tenemos 7 hijos, la mayor de 26 años y el más pequeño de 15. Soy abogado, trabajo en una revista de información general, pero católica, desde hace 12 años. Y soy miembro del hogar. Conozco a la hermana Isabel, bueno, desde, desde los 17, o sea que, y al hogar también, aunque me costó mucho entrar, eso también lo digo. Y me han pedido las hermanas que os hablara un poco de mi experiencia como esposa y madre. Yo siempre digo que soy esposa y madre y en mis ratos libres trabajo en la revista, porque en realidad para mí, en cuanto a la mente, al corazón y a la intensidad, cuenta muchísimo más en mi vida el ser esposa y madre que el trabajo profesional. Y ese siempre ha sido como mi manera de entender la vida, ¿no? Yo en un momento dado, no sé qué años tendréis vosotras, pero bueno, me imagino que las habrá de 18, ¿no? 19, que no sé si igual las hay más pequeñas y algunas sois más mayores, pero bueno, en torno a esa edad yo me planteé, después de haber tenido ya un encuentro con Cristo, me planteé qué es lo que iba a hacer en la vida, ¿no? Y tuve mi momento así de dudas de vocación, que lo pasé fatal, la verdad. Porque me parecía que Dios me llamaba a la vida religiosa, esto con perdón de las hermanas, me parecía que Dios me llamaba a la vida religiosa y eso me angustiaba muchísimo porque no tenía ninguna duda de que Dios me iba a dar la fortaleza para asumir ese compromiso, pero me parecía que iba a ser toda mi vida desgraciada. Hasta que una amiga con más experiencia y más luz de Dios me dijo, pero no seas tonta, si a lo que te llama Dios es a un camino para ser feliz, ¿no? Para unirte a Él, para llegar al cielo, para ser feliz.
Entonces, no pienses que es como una cadena perpetua, ¿no?, a la que te va a condenar. Y entonces, en ese momento, recuerdo que me fui a la iglesia, a la parroquia que había cerca de mi casa y me puse delante de Dios y hice un acto de fe en su amor. Quiero decir, que me puse delante y dije, Dios mío, yo en realidad no quiero ser monja, pero si me llamas a ser monja, de verdad, yo me fío de ti y hacemos lo que tú quieras. Y la verdad es que fue impresionante la paz que a partir de ese momento tuve y cómo luego se fueron juntando las cosas, como un puzzle en el que de repente ves las piezas que tienes que colocar y fui viendo cada vez más claro que Dios me llamaba al matrimonio, ¿no?, que no tenía vocación realmente religiosa. Y entonces me relajé muchísimo y recuerdo que en el grupo apostólico en el que yo estaba entonces hicimos así una reunión también pues para hablar del tema de la vocación matrimonial y tal, y vino un señor casado, Jorge, me acuerdo perfectamente, a hablarnos un poco de qué era eso del matrimonio, ¿no? Y yo ya estaba como súper relajada con el tema. Y se sentó y nos soltó así de repente una pregunta, ¿no?, para empezar. ¿Vosotros por qué creéis que existe el matrimonio? Éramos fundamentalmente chicas, pero había también algún chico. ¿Por qué creéis que existe el matrimonio? ¿Para qué se casa la gente, no? Entonces, pues empezamos así a contestar, bueno, pues porque quieres a alguien y esa persona también te quiere a ti, quieres fundar una familia, quieres ser feliz. Y recuerdo que se puso súper serio, casi enfadado y nos dijo, pues no tenéis razón. Realmente el matrimonio es un camino para ir al cielo. Dice, entonces es un camino de santidad. Y si no lo tenéis claro, más vale que no os caséis. Y bueno, yo al cabo de los años me he acordado mucho de la frase de este hombre, porque aunque a veces uno se casa sin ser plenamente consciente de eso, Dios sí es muy consciente y va tejiendo los hilos para que no te olvides de ese objetivo. Me comentó la hermana Sara que teníais hoy como así un poco de el lema o la figura de Chiara Corbella como la persona del día, ¿no, hermana Sara? Sí, no me contesta. Sí. A ver, esa era la idea, pero realmente al final, como no hemos tenido el campamento, pues no estamos realmente presentando una figura. Vale. O sea que yo creo que no conocen a Chiara Corbella, ¿verdad? No saben quién es. No hemos hablado de ella todavía. Bueno, sí. Pues de todas maneras yo os voy a contar algo. Aunque mi vida no se parezca así Genial. exteriormente a ella, pero me parece que si además luego lo miráis en internet hay cosas súper impresionantes. Pues Chiara Corbella es una mujer italiana que murió hace unos años y casada y madre, que tuvo una vida muy corta y muy intensa. Ella conoció a su novio en Medjugorje, tuvieron un noviazgo difícil de 6 años, en los cuales se pelearon, rompieron, volvieron a reconciliarse. Fue un noviazgo muy trabado, ¿no?, con muchos altos y bajos. Y finalmente pues se apoyaron en un director espiritual que sí que les ayudó como a limar todas esas diferencias y se casaron. Y luego estuvo 3 años casada solamente. Durante esos 3 años de matrimonio, ella se quedó embarazada 3 veces. Su primera hija venía con un problema sin encéfalo, o sea, era anencefálica. Entonces le propusieron abortar y ella y su marido se negaron y la niña nació y vivió media hora. En esa media hora la bautizaron y luego la enterraron, ¿no? Al poco tiempo se volvió a quedar embarazada y su segundo hijo venía también con malformaciones. Y otra vez la misma historia, ¿no? Pues se apoyaron el uno en el otro, no cedieron a las presiones para abortar, tuvieron a su hijo, vivió también, no llegó a 1 hora y lo mismo, ¿no? Pues le enterraron
Y por tercera vez se quedó ella embarazada y el niño, esta vez Francesco, era un niño sano, en la ecografía y todas las pruebas que le hicieron era un niño sano, pero a ella en el 5.º mes de embarazo le diagnosticaron un cáncer. Entonces, a resultas de ese cáncer se vio en una situación también muy límite en la que tenía que elegir si tratar el cáncer o preservar la vida de su bebé. Y decidieron preservar la vida del bebé y ella esperar para tratarse el cáncer a que el bebé naciera. El bebé nació como era esperado normal, sin ningún problema, y ella empezó a tratarse el cáncer, pero murió a los meses. O sea, ya el cáncer estaba extendido y aunque la operaron y la trataron y tal, no pudo remontar. Entonces, exteriormente dice uno, qué vida tan desgraciada, porque digo, 3 años y uno qué fácil se cuenta en unas frases, pero cuánto sufrimiento, ¿no? Y entonces uno puede pensar, qué vida tan desgraciada. Pues si veis las fotos de ella en internet son impresionantes porque tiene una sonrisa todo el tiempo, o sea, una sonrisa súper amplia. Y me sorprendió, yo escuché un testimonio de su marido, que su marido ahora pues ha dado muchas conferencias para hablar de su vida matrimonial y de su mujer, que está abierta a la causa de beatificación y entonces él habla de la alegría de vivir que tenía ella, de lo claro que tenía, o sea, cada vez que tenían una cruz en su vida, o sea, ella tenía muy claro el objetivo este que os comentaba antes de ir al cielo. Y también incluso al final de su vida ella seguía pidiendo por la curación, pero también sabiendo que si Dios no le curaba, la perspectiva no era de una desgracia, sino de ir al cielo, que al final es para lo que estamos aquí, para ir al cielo. Y yo me planteaba también cómo, a la luz de su ejemplo, cómo todos tenemos una misión en la vida. Yo creo que casi todas estáis en esa fase en la que, bueno, uno está buscando a ver qué es lo que Dios quiere, ¿no? Y qué es lo que yo quiero hacer con mi vida y si quiero y busco la voluntad de Dios y si la veo clara o no, ¿no? Es un momento de decisiones. Y todos, no hay nadie que no tenga una misión concreta a la que Dios le llama. Y yo pensando en esto miraba a Chiara y decía, pues es que está clarísimo la misión para la que Dios la eligió. La eligió para ser un testimonio fortísimo de defensa de la vida. O sea, de que todo niño tiene derecho a nacer y que toda vida es digna de ser vivida y que eso tiene un destino eterno y que no somos nosotros señores de la vida y la muerte, ¿no? Que es solo Dios el que llama a la vida y solo Dios el que llama a través de la muerte a cada persona. Y bueno, yo no tengo una vida así, la verdad. Mi vida es mucho más sencilla, pero bueno, también es verdad que he tenido mis momentos, ¿no? Recuerdo hice el Camino de Santiago, que es una peregrinación que se hace en España como de 100 kilómetros andando. Bueno, quienes me conocen saben que eso para mí es un triunfo porque yo soy lo más contrario al deporte y el ejercicio físico que se puede hacer uno a la idea. O sea, yo no, lo del deporte no se ha hecho para mí. Entonces, en mi casa todos hacían apuestas, mis hijos, a ver cuántos kilómetros lograba andar mamá sin subirse al coche escoba que iba en la peregrinación. Y cada día cuando llegábamos, después de andar, me preguntaban si había ido andando o en coche, ¿no? Y la verdad es que hice los 100 kilómetros, fue un milagro de Dios auténtico. Y en una de las noches me senté a cenar con unas compañeras del trabajo de Venezuela que me preguntaron, así no me conocían mucho, y me preguntaron, ¿tú estás casada, tal? Sí, estoy casada, tal. ¿Y cuántos años llevas casada? Digo, pues en ese momento yo creo que tenía 26 o 27 años de matrimonio, ¿no? Pues estos años, 26, dice, madre mía, me dijo una, ¿cómo has hecho para estar 26 años casada con la misma persona? Y digo, muy sencillo, querer estar casada, querer seguir casada con esa persona y así hablando un poco más despacio, pues les comenté, digo, es muy sencillo. O sea, hoy en día tenemos mucha confusión con el tema del compromiso, ¿no?
De hecho, mucha gente le tiene mucho miedo y es normal. O sea, quiero decir, a mí, yo confieso que yo, si me casé cuando me casé, yo me casé joven relativamente, con 24 años, pero me casé con 24 años porque mi marido me hizo una encerrona. Si no, yo hubiera seguido de novia más años. Pero mi marido me hizo una encerrona en la boda de unos amigos, que me sacó del banquete y me lanzó así la pregunta de: María José, ¿tú te quieres casar conmigo? Y yo, hombre, ahora en este momento me lo tienes que preguntar, nos están esperando en la mesa, es la cena del banquete de nuestros amigos y tal. No, no, ahora ya me lo tienes que decir. Y me vio así muy angustiada y me dijo: mira, vamos a hacer una cosa, rezamos un Padre Nuestro y cuando terminemos el Padre Nuestro tú me dices si sí te casas conmigo o si no te casas conmigo. Y recuerdo haber rezado el Padre Nuestro súper distraída, ningún Padre Nuestro he rezado tan mal en toda mi vida. Y todo el rato pensando: Dios mío, ¿qué le puedo decir? Ilumíname, una excusa que le pueda dar porque yo le quiero y yo me quiero casar con él, pero todavía no. Entonces, a ver si encuentro una excusa convincente para que él espere más tiempo, ¿no? Y se me terminó el Padre Nuestro y no había encontrado ninguna excusa. Y entonces le dije: pues sí, me caso contigo. Y ya pudimos volver a la cena de nuestros amigos. Entonces, quiero decir con esto que a mí me temblaban las rodillas. O sea, realmente era una decisión que iba a condicionar toda mi vida. Y no solamente la mía, sino la de mis futuros hijos, la de mi marido, no sé, muchas cosas. Es una decisión muy trascendente, ¿no? Pero realmente, para tomar una decisión así, para mantenerse fiel a esa decisión, uno se tiene que apoyar, por un lado, en la gracia de Dios, que es algo que es un regalo del sacramento del matrimonio, y por otro lado, en la voluntad. Cuando doy cursillos prematrimoniales siempre les digo a los novios que todo lo demás puede cambiar. O sea, físicamente vas a cambiar sí o sí. Y probablemente no sea mejor, sea peor. Luego, afectivamente puedes tener rachas muy malas en las que el sentimiento no te ayude nada. O sea, el sentimiento puede incluso jugar en contra, pues porque la afectividad pues tiene sus momentos, porque puedes tener una depresión o la puede tener tu marido, o puede haber problemas que te distancien afectiva y emocionalmente. O sea, todo eso puede variar, o sea, problemas vas a tener, crisis vas a tener. Lo único sobre lo cual tú puedes decir ese sí quiero y hacer ese compromiso para siempre es tu voluntad. O sea, yo, no sé, os cuento, estoy siendo un desorden total, hermana, y además no me doy cuenta ni del tiempo que llevo hablando, pero me cortas cuando haga falta, ¿vale? Vas estupendamente, no te preocupes. Pues hablando de eso, de las crisis y qué problemas va a haber, o sea, yo siempre les digo a los novios: mira, no sé si va a ser en el primer año del matrimonio, en el quinto, en el 10º, no sé qué tipo de problema vais a tener, pero lo que sí os puedo decir es que vais a tener crisis. No sé de qué tipo, pero las vais a tener, porque forma parte de la experiencia humana, ¿no? Y porque también es una forma de purificar el amor y de crecer en madurez. Entonces, eso forma parte de la vida. Para mí, digamos, la crisis más fuerte en ese sentido que me hizo como poner a prueba todo esto, no solamente con palabras, sino en la vida, pues vino de la mano de la enfermedad en mi familia. Hace como unos 10 años mi suegro murió y a mi suegra poco tiempo después le diagnosticaron Alzheimer. Mi suegra vivía con mi cuñada, la hermana de mi marido, que era soltera, y entonces empezamos a cuidar de mi suegra a medias, ¿no? Una semana vivía con ella y otra semana, para que ella descansara, vivía con nosotros. Nosotros teníamos ya los 7 hijos, yo trabajaba fuera y empezó a ser una fase muy complicada y muy difícil en nuestra vida. Pero como las cosas son así, la vida es así, pues a mi cuñada le diagnosticaron cáncer al cabo de, pues hace como, si no me falla la memoria, como 5 años. Al diagnosticarle cáncer, pues ya vino mi suegra a vivir
con nosotros el 100% del tiempo, ¿no? Durante esos años pues iba deteriorándose progresivamente físicamente. Me imagino que ya todos sabéis, ¿no?, lo que supone el Alzheimer, es una regresión completa de la persona. Entonces, aunque es una enfermedad neurológica, afecta a todo, o sea, empiezan a tener problemas para andar, bueno, primero o sea, pierden la cabeza, ¿no? Pierden los recuerdos, no saben dónde están, no saben utilizar las cosas normales de la vida, no saben lo que es un váter, no saben lo que es un lavabo, olvidan cómo se come, empiezan a dejar de comunicarse, no controlan esfínteres, bueno, todas esas cosas, ¿no? Y entonces yo entré en una fase muy complicada de mi vida. Yo soy una persona, a ver, no os lo he contado, pero soy hija única. Y entonces, para mí, mi vida ha sido un torbellino de cambio. O sea, yo no estaba preparada para esto en absoluto. Humanamente no tenía recursos. O sea, yo había vivido una vida muy tranquila, muy ordenada, en la que todo estaba bajo control. Y a mí me gusta mucho el orden, la tranquilidad y las cosas serenas y todo bien puesto, ¿no? Y entonces, pues Dios me ha sacado de mi comodidad, de mi control, de mi orden y me ha quitado todas mis seguridades en ese sentido, ¿no?, humanas. Y en un momento determinado ya muy, muy difícil, porque claro, contratamos a una persona para que durante el tiempo que yo trabajaba fuera de casa estuviera con mi suegra, pero luego yo volvía del trabajo y era yo la persona que la cuidaba. Y claro, me empezó a complicarse mucho la cosa porque yo soy delgada de constitución, quiero decir que no soy una mujer fuerte y mi suegra siempre ha pesado más que yo. Entonces, manejarla era un problema, ¿no? Bueno, mis hijos iban ayudándome, más o menos, mi marido, pero digamos que la responsabilidad fundamental era mía. Y yo recuerdo uno de mis hijos ayudándome a asearla en el baño que me dijo, bueno, lo voy a contar, es el que fue a Ecuador, Pablo. Me hizo un comentario en medio de toda esa situación dramática de mamá, yo no haría esto que estás haciendo tú ni por 1.000.000 de euros, me dijo. Y yo le contesté, digo, hijo mío, yo tampoco. O sea, esto lo hago, recuerdo que al principio yo empecé así con mucho desparpajo diciendo, no, yo esto lo hago en agradecimiento a mi suegra por todo lo que me ha ayudado ella y tal. El agradecimiento me duró bastante poco, la verdad. Y en ese momento, cuando mi hijo me lo preguntó, yo le dije, yo lo hago por amor a tu padre y por amor a Dios, pero si no fuera por eso, yo no estaba haciendo lo que estoy haciendo con Encarnita, con mi suegra. Y recuerdo que en esa situación tan tensa había muchas personas que me decían que tenía que reclamar mis derechos, ¿no? Lo digo esto también porque muchas veces, no con una situación así, pero en otras situaciones complicadas, lo que se hace es decir, no, tú lucha por tu tiempo, lucha por tu independencia, lucha por tus derechos. Y a mí había gente que me decía eso, no puedes vivir así, no puedes vivir esclavizada, al fin y al cabo no es tu madre. O sea, a ver, que se haga responsable la familia de tu marido, tal. Tendrán ellos que decidir qué hacer, no tú. Y recuerdo una conversación, no sé si fue con este hijo mío, me parece que fue con Maravillas, con una de mis hijas, que me dijo, pero ¿por qué eres así? ¿Por qué te callas? Me dijo. Y yo le dije, digo, mira, me callo porque yo dentro de 10 años, cuando se haya muerto, bueno, perdonadme porque yo soy un poco bruta, soy española hablando, súper española y soy muy bruta. Y le dije, pues me callo y sigo haciendo esto porque dentro de 10 años, cuando se haya muerto mi cuñada y cuando se haya muerto mi suegra, yo quiero seguir estando casada con tu padre. Entonces, quiero decir, esa contestación no es ideal, quiero decir, no es edificante, pero lo cuento porque a veces con estas cosas que se nos meten, estas ideas de que el matrimonio o incluso el amor es como una competición y un contrato en el que hay que medir lo que yo doy en base a lo que me da el otro y en lugar de o sea, comprometerme a tumba abierta y entregarme sin medida, que al final es como se ha entregado Cristo sin medida, pues hacemos
nos dejamos engañar, ¿no? Y a ver, el amor es muy bonito, pero lo fundamental del amor es la entrega. Y tiene que ser y la entrega se basa en negarse a uno mismo. O sea, si yo me busco a mí misma, busco lo que a mí me gusta, busco mi comodidad, busco mis gustos, mis derechos, os aseguro que eso está condenado al fracaso. Pero no porque yo sea una persona muy sabia, es que es la dinámica propia de las relaciones humanas y del amor. Y uno no puede basar un matrimonio ni una familia en esas medidas, ¿no? A tipo contrato humano, porque no va a salir, o sea, porque es que no va a salir. Y ahora incluso cuando me quejo, vamos, yo es que no soy muy ideal de la muerte, quiero decir que soy una persona muy normal y entonces yo me quejo mucho habitualmente en mi casa, vamos. Y de eso me confieso muchas veces, o sea, me quejo de ¡qué barbaridad! ¿Cuánto coméis? Aquí hay que hacer unos quintales de comida, no hay derecho. O a ver si ensuciáis menos ropa, porque es que no hago nada más que poner lavadoras y siempre hay una montaña de ropa para lavar y otra montaña de ropa para planchar y esto no se termina nunca. Y entonces mis hijos muchas veces me tiran así una puya y me dicen, claro, claro, ¿qué quieres, mamá? ¿Qué quieres? Y es que somos muchos, como diciendo, ¿te lo has buscado tú? Como somos tantos, pues esto es lo que hay. Y yo recuerdo ponerme seria, un día me pilló así con el humor un poco tal y me puse seria con uno. Cuando me dijo lo de, como somos tantos, le dije, a ver si te vas a creer, digo, ¿tú te piensas casar? A ver si te vas a creer que vas a tener, luego lo explico, que vas a tener los hijos que tú quieras. Porque, a ver, uno se piensa que puede tener los hijos que uno quiere, y me explico. Yo, cuando nos casamos, Juanjo y yo, pues lógicamente queríamos tener niños. Claro, si me preguntáis a mí, que soy una hija única, si me llegan a decir que voy a tener 7 hijos, allí mismo en el altar me desmayo y yo creo que no doy el consentimiento. Pero bueno, Dios, que es muy sabio, te va preparando poco a poco y como yo le digo a la gente cuando me pregunta, ¿y cómo es que tienes 7 hijos? Digo, pues de uno en uno, de uno en uno. Entonces, Dios te va preparando y vas viendo, ¿no? Pero a lo que me refiero con esto es que a nosotros nos parecía lo más normal del mundo tener hijos. Y en teoría es lo más normal. Sin embargo, nosotros nos vimos en la tesitura de que los hijos no venían y de tener que ir al médico y ver qué pasaba. Y entonces pasamos por un calvario porque dentro de las pruebas médicas que nos hicieron, en un momento determinado, por una negligencia, nos llegaron a decir que éramos incompatibles el uno con el otro y que nunca podríamos tener hijos. O sea que yo era normal, que mi marido era normal, pero que nunca íbamos a poder tener hijos el uno con el otro porque éramos incompatibles. Y claro, eso fue una bomba, quiero decir, para nosotros. Fueron años de mucho sufrimiento y luego se vio que la prueba estaba mal hecha, se repitió y vieron que el problema era que yo tenía las trompas de falopio obstruidas congénitas desde el nacimiento y que entonces por eso no me quedaba embarazada. Me hicieron una intervención quirúrgica, me desobstruyeron las trompas y a los 3 meses me quedé embarazada y luego ya pues 7 hijos, ¿no? Y nosotros durante ese tiempo yo le doy, o sea, ahora soy capaz de darle gracias a Dios de esos 4 años que sufrimos porque no podíamos tener hijos, porque eso nos ha situado muy bien en la realidad de las cosas, o sea, que realmente los hijos son un don de Dios. Entonces, que a ti te parece que tener un hijo es lo más normal y, sin embargo, cada persona que viene a este mundo viene porque Dios le llama a la existencia y te elige a ti o no te elige para que colabores con él, ¿no? Entonces, yo eso lo he vivido en primera persona. Luego, claro, está todo el tema, pero eso ya daría para otro, todo el tema de la paternidad y la maternidad responsable y demás, el estar abiertos a la vida. Pero yo lo que le quería decir a mi hijo en esa conversación era que cuando Dios te llama al matrimonio y cruza tu vida con una persona para que te cases con esa persona y para que juntos vayáis al cielo y para, si Él quiere, que fundéis una familia,
pues los dos tenéis que estar muy atentos a ver cuál es la familia que Dios quiere que fundéis. Si tenéis posibilidad de tener más hijos y de estar abiertos, o sea, estar siempre abiertos a la vida y ser generosos y ir discerniendo qué familia es a la que Dios te llama, ¿no? Y qué misión tienes que desarrollar. Y eso es una labor de día a día, de mes a mes, de año a año, en la que Dios te va hablando, pero no es un capricho. No es un capricho a la medida de nuestra comodidad. Yo tengo que hacer aquí un reconocimiento público a mi marido, que siempre ha sido mucho más generoso que yo. O sea, él siempre ha confiado más en la providencia, él siempre ha pensado más positivamente en los hijos, y yo, pues por mi experiencia quizá de hija única o por toda la comodidad en la que había vivido, siempre me ha costado más. Pero yo he confiado en mi marido, o sea, he visto ahí que era una señal de Dios, ¿no? Y hemos ido pues avanzando ahí poco a poco. Es verdad que Dios ha ido esperando nuestros tiempos, o sea que, no sé, y que hay que confiar, hay que discernir y hay que confiar, pero hay que estar abierto a lo que Dios te pide y a la misión para la que te ha elegido. Aquí Ara Corbella la eligió para una misión muy concreta, ¿no? Y muy heroica. A nosotros no es una misión heroica, pero también es una misión. Entonces, y nuestra felicidad de aquí y de la vida eterna depende de que descubramos esa misión y de que respondamos que sí y de que vivamos día a día pues como Dios quiere, ¿no? Es así de sencillo, que no fácil, pero así de sencillo. Y no sé, hermana, llevo hablando mucho tiempo, yo creo. Muy bien, pero no nos cansamos de escuchar. A ver, podemos ver si alguna chica tiene alguna pregunta. Yo quisiera saber un poquito, cómo fue el noviazgo de los dos. Sí, pues a ver, nuestro noviazgo fue corto, intenso, muy sincero y bueno, os comento, cuando empezamos a salir, yo no quería salir con mi marido, yo siempre negándome a todo. O sea, él lo vio clarísimo cuando me conoció y yo no tenía ganas de complicarme la vida, entonces yo fui bastante seca con él y le hice esperar mucho tiempo para una primera cita. O sea, él me llamaba, consiguió mi número de teléfono a través de unas amigas, me llamaba y yo le decía, no puedo. Y entonces llegó un momento en que él, o sea, luego me lo comentaba, hablando con un amigo suyo, le dijo, mira, ya estoy harto de que me dé calabazas. Hoy es el último día que la llamo. Si hoy me dice que no sale, yo ya me rindo. Y no sé, pues ese día me llamó, yo no sabía esto, ese día me llamó y me pidió floja y le dije, bueno, venga, vale, salimos a tomar algo y tal. Y entonces, pues poco a poco nos fuimos así conociendo, fue despacio al principio y luego él era, o sea, yo tenía en ese momento 22 años y él tenía 27 ya, era más mayor que yo. Llevaba trabajando ya años, digamos que tenía su vida más o menos solucionada, entonces él tenía muy claro que no se podía perder el tiempo, ¿no? Yo, en cambio, estaba en el último año de universidad, en el último año de carrera, y entonces yo tenía otra perspectiva de la vida, ¿no? Entonces quería tomarme las cosas con más calma. En el plano de la pureza, yo siempre he sido una, como decía mi madre, una escopeta. O sea, yo siempre he tenido las cosas muy claras y he tenido además, o sea, ahora le doy las gracias a Dios, como mucho amor propio. O sea, un sentido, eso ha habido que pulirlo a lo largo de los años, pero al inicio, en mi juventud, me vino bien porque yo tenía como un sentido de mi dignidad y de mi valor y no me asustaba estar sola. Y entonces yo, que había salido con algún chico antes que no había ido bien la cosa, yo no tenía ningún problema en decir, estas son mis condiciones, si tú quieres vivir así, fenomenal, y si no, tú a tu casa y yo a la mía, y aquí no ha pasado nada. O sea, yo he sido siempre como muy directa, muy clara y
Y en algún caso me han dejado por eso. Quiero decir, me estoy acordando de un chico, de Eduardo, que llegó un momento que me dijo, es que mis amigos se ríen de mí cuando les digo que estoy saliendo con una chica y que es así, como tú. Y digo, pues chicos, no sé, es tu problema. Quiero decir, y entonces él me dijo, mira, y es que así no puede ser. Entonces, pues ya está, fin. O sea, a mí me dolió en mi orgullo porque me plantó, pero yo nunca, eso ha sido también no sé si una gracia de Dios, un don de Dios, yo nunca he dudado en ese sentido, ¿no? De decir, o sea, yo pongo las cosas muy claras y soy muy transparente en ese sentido y lo lucho, lo que haya que luchar y tal. Entonces, mi marido, en ese sentido, durante el noviazgo, claro, él, quiero decir, era bastante más mayor que yo era muy exigente en ese tema, pero él se adaptó. O sea, él asumió que yo llevaba las riendas en ese tema y me dejó a mí que marcara los límites. Y siempre, en ese sentido, claro, yo tenía que estar, quiero decir, esto es una cosa del día a día y hay que repetir, porque por mucho que uno tenga el criterio claro, como decimos en España, la cabra tira al monte, entonces hay que estar volviendo y volviendo sobre el tema y como volviendo a establecer las cosas y sabiendo dónde están las ocasiones de peligro y no acercarse para no quemarse. Entonces, en este sentido lo vivimos así. Luego éramos muy sinceros, tan sinceros que discutimos mucho en el noviazgo, quiero decir. Yo siempre cuento que cuando me casé con mi marido no hubo nada que me sorprendiera, que no conociera de él antes, la diferencia es que yo no vivía con él. Entonces, quiero decir, vivir con los defectos de tu marido no es lo mismo que conocer los defectos de tu novio. O sea, es distinto, o sea, más duro, ¿no? Pero no hubo nada que yo no hubiera visto en el noviazgo. O sea, él en ese sentido fue muy sincero y descubrió lo que eran sus cualidades y sus defectos y yo creo que yo también los míos. Y asumimos al otro con todo, en todo el paquete, ¿no? O sea, las cosas buenas y las malas. Eso hizo que el primer año de matrimonio fuera bastante tenso, quiero decir, porque chocábamos mucho. Los dos tenemos mucho carácter y chocábamos mucho. Pero bueno, pues ahí estuvimos aguantando y la cosa pues fue mejorando progresivamente. Y no sé qué más contaros del noviazgo, que él, después de un año de noviazgo, ya fue cuando me pidió que nos casáramos y nos casamos al año siguiente, o sea, el noviazgo duró 2 años. Y otra cosa que tuvimos, que hicimos, no sé si es muy correcto o no, es que dejamos a las familias, o sea, no nos metimos en la casa del otro. Veníamos cada uno de un noviazgo anterior en el cual había habido mucho contacto con la familia política durante el noviazgo y era algo que los dos teníamos claro, como que queríamos conocernos y decidir si nos casábamos o no sin interferencias de terceras personas, ¿no? Y eso es así lo fundamental. Luego hay otra cosa muy importante que es que, claro, nosotros nos conocimos a la salida de unos ejercicios espirituales y siempre estuvo Dios y la Virgen muy en medio de nuestro noviazgo. De hecho, consagramos el noviazgo a la Virgen desde el principio y ella, de alguna manera, era muy gracioso porque cuando quedábamos, que siempre pues o hacíamos una visita en una iglesia o rezábamos el rosario o algo, muchas veces en Madrid, en la iglesia en la que entrábamos, nos encontrábamos con una imagen peregrina de la Virgen de Fátima y era como un sello de la Virgen que nos decía que íbamos bien, porque en esos ejercicios espirituales que nos conocimos estaba presente la Virgen, una imagen de la Virgen peregrina de Fátima. Entonces era como una señal del cielo de que íbamos bien. Y eso. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Tienen alguna pregunta más por ahí o por aquí?
Nos estaba contando de su matrimonio, pero ¿su esposo es católico o tuvieron alguna complicación en eso? Pues él, o sea, él era católico y era practicante, pero digamos que yo estaba más adelantada en el sentido de que estaba más comprometida que él, pero él siempre fue bastante dócil en ese sentido. Y ha sido curioso porque a lo largo de la vida matrimonial ha habido momentos en los que él ha tirado de mí, porque eso también forma parte de la dinámica del matrimonio, ¿no? Que hay momentos más de subidas y bajadas y forma parte del matrimonio el que está más fuerte tira del que está más débil, ¿no? Según el momento. Yo, la verdad, mi consejo, vamos, yo esto se lo digo a mis hijos, os lo digo a vosotras. Mi consejo es, bastante difícil es ya el matrimonio con lo que tiene de propio de la vocación, como para que tengas que vivir en soledad una parte muy importante de tu vida como es la vida de fe, y además que eso influye muchísimo en la vida matrimonial, quiero decir, influye en el concepto que uno tiene de fidelidad a la otra persona, en el concepto que uno tiene de apertura a la vida, en el concepto de las relaciones sexuales en el seno del matrimonio, en la educación de los hijos. Entonces hay que estar muy, muy seguro delante de Dios de que esa es la persona. Si todo esto, quiero decir, va a ser objeto de batalla. Yo siempre les digo a mis hijos que vamos, no es algo... Hay gente que ha logrado, quiero decir, vivir el matrimonio aun cuando su cónyuge, su marido o su mujer no le acompañen en la fe, pero lo que yo tengo el ejemplo de mis padres, ¿eh? Mis padres, por ejemplo, mi padre no tenía fe y mi madre era una persona súper religiosa, muy cabezota, con las cosas muy claras y que nunca negoció nada y se mantuvo fiel toda su vida, pero también fue ocasión de mucho sufrimiento para mi madre y de mucha incomprensión y de sentirse solo para mi padre, ¿no? Entonces y también eran otros tiempos, yo creo, ahora es todavía más difícil vivir el matrimonio si no hay una unión en lo que es la vida de fe. Mi consejo es que procuréis que vuestro novio sí sea religioso, lo cual no quiere decir que no vaya a haber problemas, los va a haber, pero digamos que partes de un terreno común, ¿no? Y hablas un lenguaje común y tienes un objetivo común, que es vivir en la voluntad de Dios e ir al cielo, ¿no? No sé si te contesto. Y no tengáis miedo a la soledad, de verdad. Es que es muy importante eso, que os valoréis a vosotras mismas y que os deis cuenta de que no se trata de salir con alguien o de tener novio, sin más. Porque eso puede ser un arma de doble filo que os haga más daño que bien. Entonces, que hay que tener el objetivo muy claro, muy claro. Y ser tener, de verdad, tenéis la dignidad. El otro día, en el encuentro de Semana Santa, oíamos el testimonio de una chica china, conversa, que llegó a España, quiero decir, de su China natal, su padre funcionario del Partido Comunista en el gobierno, ella atea, por supuesto, porque era en lo que le habían educado, y fue en España donde conoció a Dios y donde de la mano de las siervas pues se preparó para el bautismo. Y ella comentaba, se me ha ido el hilo. Sí, ella comentaba este tema de la dignidad y decía que cuando ella le habían contado que era hija de Dios, ella pensaba, lo dijo así, yo no lo digo tan bonito como ella, pero ella pensaba, Dios es el rey del universo, yo soy su hija, yo soy una princesa. Soy una princesa. Entonces, lo decía con una intensidad
Entonces, que ese tiene que ser el pensamiento nuestro, ¿no? No porque nosotros somos mejores personas que otros, sino porque es que somos hijos de Dios. Entonces, eso es una dignidad con la que no se juega, o sea, que os la tenéis que creer. Y que el que más interés tiene en vuestra felicidad, de verdad, es Dios. Lo que pasa es que tiene todo el tiempo y la eternidad para haceros felices. Entonces, a veces, pues, el tiempo pasa despacio, pero... ¿Cómo echarlo? Podéis hacer preguntas tontas también, ¿eh? No tienen por qué ser muy sesudas. Hay una pregunta. Ah, vale. No sabemos si es tonta o no, pero... Hola. Hola. Hablando de conceptos, yo le iba a preguntar para el concepto del amor y cómo aprendió a amar. Vale. ¿Sí me entendió? Sí, el concepto del amor, ¿no? Y cómo aprendí a amar. Sí. Bueno, es una pregunta muy profunda. Pues mira, nunca se deja de aprender sobre lo que es el concepto del amor. Yo creo que son de esas cosas fundamentales de la vida que uno va ganando en conocimiento y en profundidad según va viviendo la vida, ¿no? Y yo creo que hay como varias fuentes donde uno aprende lo que es el amor de verdad. Una es en Dios. O sea, para mí, la cruz de Cristo, o sea, yo no sé si porque me ha tocado pues una última fase de mi vida un poco dura, yo no me canso de mirar la cruz de Cristo como el libro donde uno aprende realmente lo que es el amor, ¿no? Y hasta qué punto, o sea, Dios está dispuesto a darlo todo para demostrarme ese amor. Entonces, esa es la medida suprema del amor, o sea, así es como se ama, o sea, sin reservarse nada. Otra fuente para mí de aprendizaje de lo que es el amor fue lo que vi en mi casa en mis padres. Mis padres no eran unas personas muy efusivas, digamos así, no eran ni de mucho beso ni de mucho abrazo. Yo también he salido un poco así, un poco seca, la verdad. Pero sí eran personas de darse a los demás, quiero decir, de dar su vida por mí, de hacer por mí todo lo que estuvo en su mano y un poco más, de ayudar a sus hermanos, a sus familiares, de estar en los momentos duros y yo creo que la medida del amor es la capacidad de sacrificio que tiene una persona por el que ama, ¿no? Lo que decía Jesús en el Evangelio, nadie tiene mayor amor que el que da la vida. Pero con esto hago una precisión porque a veces el lenguaje se puede malinterpretar. Entonces, cuando yo digo lo del amor que no se reserva nada y el amor y darse completamente, no me refiero al sentido sexual del término, porque también eso es a veces en lo que se apoyan muchas veces para defender las relaciones sexuales fuera del matrimonio y las relaciones prematrimoniales, ¿no? Pues si nos queremos, pues nos lo damos todo. Y eso no es, porque el amor de verdad necesita un compromiso total, y ese compromiso total entre un hombre y una mujer solo se da en el matrimonio. Yo puedo estar comprometido, o sea, yo la víspera de casarme con mi marido no me había comprometido con él para siempre. Yo podía haberme dado la vuelta en la iglesia y no haber dado el consentimiento. Tener la intención de hacer algo no significa haberlo hecho. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener muy claro que para que un amor sea auténtico y verdadero, tiene que ser, yo ya lo digo como para tontos, porque con la sociedad que nos ha tocado vivir, de un hombre hacia una mujer o de una mujer hacia un hombre, en exclusiva, eso no se puede compartir, en exclusiva, para siempre, en fidelidad y abierto a la vida.
y está destinado a ser fecundo. Ese es el amor de verdad, ¿no? Y aprender a amar, pues se aprende a amar amando, entregándose. Quiero decir, yo sigo aprendiendo. De hecho, hoy le decía a mi marido, has pedido por mí, porque había ido a rezar un rato, digo, has pedido por mí para que aprenda a ser más cariñosa, porque muchas veces soy un cardo. No sé si sabéis lo que es un cardo. Es una planta que hay en España que tiene unos pinchos que vas paseando por el campo y te dejas las piernas completamente arañadas, ¿no? Entonces, hoy mismo se lo decía a él, ¿no? Que, pues porque esta mañana antes de irme a trabajar, pues le he dado una contestación así un poco seca. Entonces luego le he dicho, ya estoy yo por mí para que sea más cariñosa, porque me hace mucha falta, pues porque me sale el genio, ¿no? Entonces todavía no he aprendido a amar de verdad, todavía tengo ese resquicio de que si me pinchan salto, ¿no? Y a veces, vamos, también en el encuentro de Semana Santa salía, bueno, en mi casa discutimos mucho, claro, somos muchos y encima mucho chico y hay mucha testosterona y entonces ahí se discute mucho, ¿no? Y entonces lo comentaba otra madre y como pesarosa y digo, pues en mi casa pasa lo mismo. Digo, ¿y qué haces? Digo, pues yo he comprobado que cuanto más cerca estamos de Dios y más de miembros de la familia estamos más cerca de Dios, pues mejor ambiente hay en casa. Esa es la verdad. O sea, ¿por qué? Pues porque somos más generosos, pensamos más en el otro, somos más sacrificados, le hacemos la vida más fácil al otro. Y claro, cuando uno se aleja de Dios y se afloja, pues entonces hay más egoísmo, hay más discusión. Entonces esto es un maratón, una carrera de fondo. Se aprende así. Te confiesas, vuelves a empezar y así. Es muy importante rezar en familia también, lo que se pueda. Eso también ayuda mucho. O sea, yo he tenido, de verdad, me acuerdo una vez, o sea, es como milagroso lo de rezar, fuera de bromas. Me acuerdo una vez que llegó la madre de un amigo de uno de mis hijos, venía a casa a buscarle a este amigo y venía con otra de sus hijas en el coche y según llega estaba desquiciada la mujer y me dice, no sé qué hacer con mi hija, no sé qué hacer con mi hija. Venimos discutiendo en el coche y es que no podemos hablar, abrimos la boca y todos son gritos y tal. Y le dije yo, esto me lo inspiró la Virgen, le dije, ¿sabes lo que tienes que hacer? Ahora cuando subáis al coche empezáis a rezar el rosario. Y me miró así como diciendo, ¿qué me estás contando? Bueno, pues al día siguiente me dijo, oye, no sabes cómo ha funcionado. Me he sentado en el coche, hemos empezado a rezar, se ha ido tranquilizando mi hija, me he ido tranquilizando yo. Dice, y luego ya hemos podido hablar. Digo, es que hay veces que necesitas una ayuda por encima de ti, ¿no? Extraordinaria. Y esa oración hace mucho también. Están aguantando como campeonas. ¿Hay alguna pregunta? A veces se ponen un poco tímidas. A veces se pone el foco. Vamos a ver. Es que no se oye muy bien. Ay, perdón. Tenemos aquí el ventilador. Yo creo que es por eso que no se oye. Bueno, esperamos algún segundito más, si hay alguna pregunta. Si no, yo tengo alguna. Bueno, pues voy a preguntar yo. Dos preguntas. Una, ¿está bien eso de que una mujer casada salga cuando consigas? Porque yo lo he visto, no sé si es aquí en Ecuador, pero yo no sé si es de aquí, pero yo en Europa lo he visto. Que, no te he oído bien. Sí, que si una mujer casada está necesario se vaya de vez en cuando con sus amigas, como dejas tu familia y te vas, pues, a ver, a pasarlo con tus amigas.
Ya. Este es A ver, yo os comento. una mujer casada el ponerse guapa, porque yo entiendo noviazgo y matrimonio. Claro, a ver, todo depende, bueno, empiezo desde el principio. Hay una cosa que tiene que estar muy, muy clara y es lo que te va a dar un poco la orientación para tu vida de casada. Y esa cosa que tiene que estar muy clara es que después de Dios está tu marido. Y entre medias no hay nada. Eso quiere decir que la prioridad después de Dios, la prioridad es tu marido en tu vida. Y eso significa que el mejor tiempo tiene que ser para él, que si tú te arreglas es para él y que no vas a mirar fuera de él, ¿no? Porque le debes no solamente una fidelidad física, sino una fidelidad afectiva y emocional. Porque además, yo en esto, como soy española y os decía antes, soy muy bruta. O sea, una no se despierta por la mañana, se mira al espejo y dice, hoy voy a ser infiel a mi marido. O sea, las cosas no suceden así. O sea, ¿qué es lo que sucede? Pues que esa fidelidad se va agrietando porque tú empiezas a tener momentos de intimidad o a mirar o a compartir cosas propias de tu intimidad con otras personas que no son tu marido y con algún hombre que no es tu marido. Al principio puede ser, entre comillas, muy inocentemente. Pero claro, si tú ya empiezas a tener un trato que va más allá de un compañero de trabajo, un vecino, quiero decir, no se trata de que no puedes decirle buenos días a un hombre porque es un hombre. O sea, yo tengo compañeros de trabajo, pero yo las cosas de mi intimidad, de cómo me siento, de mis problemas, yo no los comparto con mis compañeros de trabajo. Yo no comparto esa intimidad con mis compañeros de trabajo, porque eso pertenece a mi marido. Y yo no creo lazos más allá que los propios de una relación profesional de compañeros. Y eso es lo que pone a salvo mi corazón de la tentación de engañar a mi marido. Y conste, o sea, yo creo que todas las personas, o sea, en algún, vamos, no sé, pero que nadie está a salvo de tener una tentación por muy casada y mucha fe que tengas. Entonces hay que ser un poco lista y hay que guardar hay que guardar el corazón, porque eso es lo que te facilita la fidelidad, ¿no? Y del mismo modo tu marido también, o sea, a mí mi marido me ha llegado a decir alguna vez cuando tuvo una racha de trabajo más intenso, de llegarme a decir, no, yo tengo que, o sea, aunque me debería quedar más tiempo a trabajar, no me voy a quedar más tiempo a trabajar porque eso ya es ponerme en riesgo. Entonces, eso hay que hablarlo con mucha transparencia. Entonces, respecto a lo que preguntaba la hermana Sara de irse con las amigas, pues es que depende. O sea, en España incluso hay mucha costumbre ya de reservar días de vacaciones aparte de la familia para pasar esos días de vacaciones con mis amigas. Eso no tiene absolutamente, perdón porque soy así de drástica, pero no tiene absolutamente ningún sentido. O sea, no lo tiene. O sea, ¿por qué? Porque las vacaciones son para estar con mi familia. Yo no necesito tomarme vacaciones de mi marido. Si yo necesito tomarme vacaciones de mi marido es que algo está fallando en mi matrimonio. Mi descanso es estar con mi marido. O sea, y demasiado poco tiempo tengo para estar con él como para encima ponerle a la cola, ¿no? Eso por ahí. Y por otro lado también yo creo que en el fondo de esos comportamientos está el que uno se casa, pero se casa guardándose parcelas para sí mismo. O sea, que yo me caso contigo, pero a mí no me quites ni esto, ni esto, ni esto. O sea, no me quites la semana de esquí con mis amigas en Sierra no sé cuántos, porque es que yo eso no te lo puedo dar. Y eso no es, o sea, eso no es un matrimonio. En un matrimonio no hay parcelas. Yo recuerdo una confesión que yo me fui a quejar al sacerdote y le dije, padre, es que no tengo vida, no tengo vida, mis hijos me están quitando la vida y mi marido igual, es que no tengo un segundo. Y me paró en seco el sacerdote y me dijo, a ver, tú tienes que tener en cuenta que tú eres una mujer expropiada, me dijo. Tú te has dejado expropiar por amor. Entonces,
no pretendas recuperar lo que has entregado. Lo que tienes que aprender es a ser feliz en esa entrega. No a mirar lo que has perdido, sino a mirar lo que has ganado. O sea, ¿cuánta gente querría? Y yo la verdad es que con el tiempo me he encontrado con situaciones así. ¿Cuánta gente querría estar en mi situación de llevar 30 años felizmente, no en el sentido de felizmente de no tengo ningún problema, ¿no? Que tengo mogollón y mogollón de trabajo, pero felizmente casada, ¿cuánta gente querría? ¿No? Entonces, tengo que valorar como un tesoro eso que tengo. Que sí, que he entregado, claro que he entregado, pero es que para amar hay que entregarse, ¿no? Y ser muy cuidadosos también respecto a lo que decía la hermana Sara de ponerse guapa. Yo sé que en América sois mucho más cuidadosas de vuestra imagen, no sé cómo expresarlo, pero que en España somos más sosas en ese sentido, ¿no? Y aquí las mujeres, bueno, hay de todo en la viña del Señor, pero es más normal no cuidarse tanto, ¿no? No dar tanta importancia en el día a día a cuidarse. Pero sí que es verdad, eso puede ser cultural y no pasa nada. Quiero decir, a mí me parece fenomenal que una mujer se cuide y se arregle. De hecho, sería muy poco, digamos, leal con su marido una mujer que se abandonase. Porque es como decir, bueno, ya te has casado conmigo, no tengo ningún interés en cuidarme para ti, pero hay que tener cuidado con ese para ti, que sea realmente para tu marido y no sea para otras personas, ¿no? O buscando la admiración o el coqueteo con otras personas fuera del matrimonio, porque eso sí es un peligro muy grave, ¿no? Entonces, lo que decíamos antes de huir de las tentaciones y de saber guardar el corazón. Y eso muchas veces no se trata solo de arreglarse, sino de la manera en que uno está, en que uno anda, en que uno habla, el tipo de conversaciones que tiene. Pero esto no quiere decir que una no pueda seguir teniendo amigas después de casarse y en un momento dado quede a merendar con una amiga, ¿no? Es distinto, no sé si me hago entender, o sea, es distinto del hecho de decir yo sacrifico parte de lo que es de mi esposo o de mi familia porque no quiero renunciar a mi vida de soltera, por decirlo así, pretendo seguir viviendo como si estuviera soltera estando casada. Mi hermana Sara, no sé si se ha ido la hermana Sara. Ahora, ¿me has oído? No me he ido, te he oído. Aquí está la cámara. Perfectamente, la respuesta es... Vale. Bueno, pues ya estamos llegando a una horita, así que si no hay más preguntas por ahí, no sé si hay alguna pregunta más. Pero vamos, muchísimas gracias, de verdad. Eres un gozo sin María José. Te podemos preguntar cualquier cosa que, vamos. Yo puedo hacer una pregunta. Hola. Hola. Ya. También para este tema de ser esposa y madre. ¿Qué va a hablar? Vale. Bueno, yo tengo una pregunta como su papel de madre, como, no sé, no voy a formular bien la pregunta porque no la tengo como concreta, pero ojalá me entienda. Ya, como, ¿cómo ven sus hijos como su relación con su esposo? Como porque yo supongo que ellos, como en la vida normal, no ven un matrimonio, supongo que como el suyo, como el de ustedes. Es verdad que han de tener problemas, como muchas familias, pero como, ¿sí me entiende? Como fundado en Dios y centrado en el amor. ¿Sí me entiende? Como bien. Entonces, ¿cómo lo ven ellos? Y usted, ¿cómo ustedes le ayudan a formarse también cada día en lo que Dios quiere? Como eso, como... Sí, a ver, primero, no te creas que mis hijos nos ven como ideales, no nos ven como ideales, porque ven todos nuestros fallos, nuestras miserias, nuestros defectos, entonces ellos no tienen una imagen de sus padres como ideales. Ahora, en el sentido que tú decías, sí que es verdad
que sobre todo mis hijos mayores, quizás sobre todo mi hija mayor, que ya, digamos, tiene 26 años, ha conocido, o sea, lleva muchos años de, digamos, de rodaje, ha conocido la evolución de las familias de sus amigos y de sus amigas y entonces tiene más experiencia de vida. Sí que ella me ha llegado a decir alguna vez, dice, mamá, yo... Y ella es muy, quiero decir, es muy cañera en el sentido de que no me pasa una ni a mí ni a mi marido, ¿eh? O sea, no es de las aduladoras de qué buenos sois, no, para nada. Pero ella sí que me ha dicho, dice, mamá, yo, pese a todo lo que te haya dicho en mi vida, yo en realidad lo que quiero es tener una familia y un matrimonio como el vuestro. Que eso viniendo de mi hija mayor es mucho decir. Entonces, sí que es verdad que yo creo que ellos de fondo, aunque nos ven con todos nuestros defectos, nuestros fallos, nuestras discusiones y demás, sí que ellos de fondo se quedan con esa lección de vida de que hay cosas que son fundamentales en la vida y por las que merece la pena luchar y que el amor y el matrimonio exigen mucha renuncia, pero que merece la pena porque realmente ahí es donde encuentras un sentido a tu vida, una felicidad que no es de color de rosa, pero sí un sentido para todo lo que te pase, tanto las cosas buenas como las malas, ¿no? Y una fortaleza en Dios que no te la da el mundo. Entonces, en ese sentido, sí. Pero vamos, nadie es profeta en su tierra. Y probablemente, o sea, yo he hablado mucho más de estas cosas fuera de mi casa que en mi casa. En mi casa tiene que ser todo en píldoras pequeñitas. O sea, yo soltar una charla así a mis hijos, imposible. O sea, eso no puede ser. Y a mis hijos es una frasecita aquí, una preguntita allá. Entonces, y así van hilando eso y el ejemplo, ¿no? Y cuando sí quieren hablar, pues estar ahí. Pero vamos, que no es... O sea, que no somos ideales, ¿eh? No somos ideales. Pues muy bien, no sé si hay alguna otra preguntita. Ay, se están animando. Yo quiero preguntar como ¿por qué te costó tanto entrar al hogar y ahora qué significa para ti el hogar? Muy buena pregunta. Pues a ver, yo, si tuviera que elegir un apóstol para explicar cómo soy yo, diría que Santo Tomás. Entonces, porque soy una persona que le doy muchas vueltas a la cabeza, a las cosas, me gusta como andar así sobre seguro. Y cuando yo conocí el hogar, la madre Ana, o sea, las primeras, la madre Ana, la hermana Conchi, la hermana Reme, o sea, eran chicas que iban de calle vestidas y nos veíamos en encuentros de universitarios católicos. Entonces, claro, yo las veía un poco raras, perdón, pero las veía un poco raras. Claro, ellas ya tenían la intención de consagrarse a Dios y eso de alguna manera se traducía, pero todavía no estaba como, no era como oficial, ¿no? Entonces, yo digamos que asistí a la evolución del hogar desde muy al principio, pero yo era parte de otro movimiento y el sacerdote que lo llevaba, el padre Rojas, era amigo del padre Rafael. Y cuando yo oí hablar al padre Rafael de todos los, iba a decir de todos los sueños, o sea, de todos los proyectos que él tenía para el hogar. O sea, yo recuerdo haber estado en Santander y al padre Rafael en medio de una colina donde no había nada, decir, aquí vamos a poner la tele del hogar y aquí se van a hacer los programas y los estudios del hogar. Y ahí, en ese descampado que veis ahí va a estar la antena para retransmitir. Y yo lo que pensaba por dentro, esto lo cuento así públicamente y se puede grabar porque se lo he dicho a él, ¿eh? O sea que eso ya lo sabe el padre Rafael. Yo por dentro pensaba, digo, ay, pobre, me da pena, porque fíjate qué ilusiones tiene.
¿y qué sueños? Y tal, y me daba como pena, me daba como vergüenza que él tuviera como esas ilusiones y esos sueños y me parecía todo como fuera de la realidad, ¿no? Y entonces, claro, con el paso de los años, yo fui viendo cómo todo eso poco a poco se iba materializando y se iba haciendo. En un momento dado, yo en el movimiento en el que estaba, pues por razones, bueno, que ahora no vienen al caso, pues no pudimos seguir mi marido y yo por las circunstancias familiares, bueno, se hizo muy complicado, ¿no? Y entonces nos quedamos, digamos, en la calle, entre comillas, y mis hijos habían empezado ya antes a ir a actividades del hogar, pues a campamentos, a peregrinaciones. Nunca habíamos perdido el contacto con el hogar, ¿no? Pero ya era más un contacto a través de ellos que nuestro directo. Y yo recuerdo que haber hecho, o sea, me pidieron las hermanas que grabara una serie de programas para la tele y que me fuera a Santander. Y mi marido, que es un santo, me dio su bendición y me fui a Santander una semana para grabar programas, ¿no? Donde está pues el noviciado y todo eso. Y estuve allí conviviendo con las hermanas, grabé creo que fue una semana de programas de tele y luego había ejercicios con las siervas y el padre Rafael me propuso que me quedara a los ejercicios. Y entonces yo le dije, pues tengo que llamar a mi marido y a mi jefe para pedirles a los dos permiso, ¿no? Porque tenía que pedir más días de vacaciones y tenía que pedir permiso a mi marido para ver si me podía quedar pues otros más días, ¿no? Y entonces les llamé a los dos me dieron permiso y me quedé. Y en esos ejercicios, pues en medio del silencio ahí en Barcenilla y con las siervas y con el padre, como que vi clarísimo que tenía que, o sea, que mi sitio era el hogar, que yo había dado muchas vueltas, no había, o sea, que ya había tocado lo que era el hogar, que ya había visto y que ese era mi sitio. Pero entonces, como yo soy así, como soy de retorcida, le dije a la Virgen, digo, me parece fenomenal, este es mi sitio y genial, pero como yo estoy casada con Juanjo, si realmente este es mi sitio, le tienes que poner en el corazón a Juanjo que también él quiera entrar en el hogar. Y yo no le voy a decir nada. Lo tienes que hacer tú. Entonces yo salí de los ejercicios, me volví a mi casa con mi marido, con mis hijos, ya vida normal. Y seguimos yendo, pues ya empezábamos a ir nosotros también a alguna actividad del hogar, mi marido y yo, tal. Y así pasaba el tiempo y yo ya me olvidé de lo que le dije a la Virgen. Total, que pasaron yo creo casi 5 años, no sé si entre 3 y 5 años, y de repente en un encuentro de Semana Santa, en Jueves Santo, mi marido, creo que fue antes de cenar o después de cenar, me cogió así aparte y dice, ven que vamos a hablar un momentito, tal, y me dice, ¿qué te parece con todo lo que estamos viniendo al hogar? Lo a gusto que nos sentimos. ¿Qué te parece si entramos en el hogar? Y yo empecé a llorar, ¡buah! A llorar. Me acordé de lo que le había dicho a la Virgen, que ya lo tenía olvidado. Y mi marido asustadísimo, ¿qué te pasa? ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? ¿Por qué te pones al hogar? ¿Te pones a llorar? ¿Te parece mal entrar al hogar y tal? Y entonces yo se lo conté y le pedimos entrar al hogar al padre en ese momento. Pero ya, claro, habían pasado un montón de años entre unas cosas y otras. Muchas gracias, María José. No te queremos robar más tiempo. Vale. Ha sido muy bonito el encuentro. A ver, no sé si quieren algunas chicas enchufar las cámaras, que veo que hay muy pocas, para que os vea la cara María José, al menos. Y es que estamos aquí con un internet medio chungo, ¿eh? Por eso lo tengo yo abajo. Pero a ver si alguna chica se anima para que vean un poco sus caras. Cámara. Muy buenas, María José. Un abrazo. Otro para ti, hermana. Ay, mira, más. Uy, ¿cuántas? Que han estado ahí escuchando. Y aunque no hablen ahora, nosotras normalmente tenemos una reunioncita por la tarde que hoy no se puede tener, pero la hemos estado teniendo y ahí realmente sale todo lo que se ha recibido, que a veces también uno no lo sabe expresar con palabras
pero que se queda ahí en el corazón y es un tesoro también, pues eso, para ir construyendo la propia vida, esperamos que así Claro. sea, para ellas. Ojalá. Sí. Bueno, pues demos gracias a Dios y bueno, si hay otra ocasión ya te llamaremos porque Muy bien, muy bien. sabemos No que os te podemos... no os olvidéis de pedir un empujón de la Virgen para ver si podemos hacerlo en persona. Eso sería genial. Eso. Por cierto, ya que estoy aquí, aprovecho para comunicaros que mañana a las 10 de la mañana aquí en Ecuador transmitir en directo un rosario desde el santuario donde murió la hermana Clay y las chicas, puesto que se cumplen los 5 años. Entonces vamos a retransmitir un rosario para la que se quiera conectar. Muy bien. Muy bien. Genial. Muy bien. Pues nada, eso, le damos las gracias a María José por su testimonio y nada, eso, la reunión de la tarde hoy no la podemos tener. Aquí en Chone vamos a tener una hora santa con el Padre Henry, así la hemos llamado, para recordar la figura del Padre Henry y sus palabras, que gracias a Dios tenemos algunos audios de él. Y nada, mucho ánimo ahí en playa, a las combis que estáis teniendo, que lo aprovechéis bien. Y nada, el encuentro que estáis teniendo. Y vamos a terminar con un Ave María para dar gracias a la Virgen por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya, aleluya. En nombre del Padre, del Hijo. Para el almuerzo. Adiós. Adiós, chicas, adiós. Chao, amigos.